Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de competencias emocionales del módulo 2 del programa de la Diplomatura Internacional en Inteligencia Emocional. Yo soy la doctora María Luciana Grimaldi y estoy a cargo de impartir esta clase. Nosotros nos encontramos dentro del programa de inteligencia emocional, por tanto lo que vamos a hacer es repasar el concepto, ¿sí?, de inteligencia emocional para luego poder definir qué son las competencias emocionales y desarrollar el tema a lo largo de la clase. Bien, vamos a seguir las diapositivas, ¿sí?, que están en la presentación de este módulo, así que para poder seguir la clase les recomiendo que abran ese archivo. Sabemos que como lectura obligatoria de este módulo tenemos dos lecturas. Uno es el libro, ¿sí?, de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y otro es el capítulo de Freddy Kaufman, el libro Meta Management volumen 3, el capítulo que habla justamente de competencias emocionales. Bien, bueno, siguiendo entonces la presentación, lo primero que nos vamos a preguntar, como para dar un disparador, es ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, en resumidas cuentas, es la capacidad que tenemos para reconocer, controlar, ¿sí?, y administrar de manera consciente los impulsos emocionales que tenemos. ¿A través de qué? A través de justamente lo que vamos a desarrollar hoy, las competencias emocionales que hemos aprendido o vamos aprendiendo y desarrollando. Estas competencias nosotros las podemos desarrollar ya sea con nosotros mismos, es decir, internamente, con nuestras emociones, pensamientos, o las podemos desarrollar con nuestras relaciones interpersonales. Bien, es importante destacar que la inteligencia emocional no es lineal. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no es que una vez que hemos aprendido, digamos, una competencia, entonces sin lugar a dudas siempre la vamos a aplicar. Siempre va a haber situaciones que son más difíciles de manejar que otras, por tanto la inteligencia emocional no es lineal, pero lo que sí se puede es mejorar, ¿sí?, en cualquier etapa de la vida. No hay que entender que porque no hayamos, digamos, recibido en nuestra infancia ciertos estímulos para poder desarrollarla, quiere decir que ahora siendo adultos somos así y nos tenemos que resignar a ello. No, bajo ningún concepto. Lo que tenemos que hacer es aprender a desarrollarlas. Bien, entonces sabemos que la inteligencia emocional, ¿sí?, determina nuestro potencial, ¿sí?, para aprender habilidades prácticas, que justamente estas habilidades prácticas son las competencias emocionales. Entonces, ¿qué son y cuáles son las competencias emocionales? Las competencias emocionales son las habilidades que vamos a poder desarrollar para trabajar con las emociones propias y las emociones suscitadas en nuestras relaciones interpersonales. Bien, como dijimos, a cada competencia emocional propia le va a corresponder una competencia emocional a nivel relacional. Por tanto, vamos igualmente a desarrollar cada una de ellas. Son 5 competencias aplicadas a uno mismo y 5 competencias aplicadas en la relación con los demás. Bien. Bueno, la primera competencia emocional es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es la habilidad para darme cuenta de lo que siento de momento a momento, ¿sí? En realidad no siempre sabemos lo que exactamente estamos sintiendo y muchas veces nos vemos como atrapados dentro del flujo del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Como que no estamos atentos, digamos, todo el tiempo a lo que nos está pasando.
Pero tenemos que entender que siempre estamos sintiendo algo, todo el tiempo, ¿sí? Pero en general no lo detectamos o no nos llama la atención, ¿bien? Hasta que este sentir cruza, digamos, un umbral que es un umbral como de tolerancia, como que, bueno, traspasó esta línea, ahora me siento triste, me siento feliz, me siento asombrado, etc. La raíz etimológica de la palabra emoción viene de emo. Emo significa moverse hacia, ¿sí? Esto quiere decir que todas las emociones son una acción planeada para el cuerpo, ¿sí? Es un impulso que nos da nuestro cerebro para hacer algo, ¿bien? Que pueden ser diferentes cosas. Si tengo miedo, estar atemorizado, huir, luchar, llorar, etcétera. Bueno, diferentes emociones ante diferentes situaciones. Pero en la practicidad, digamos, en el día a día, ¿qué implica ser autoconsciente? Autoconsciente implica prestar atención, básicamente. ¿Prestar atención a qué? Prestar atención a lo que nos está pasando internamente. ¿Y qué nos está pasando? Tenemos que prestar atención a las necesidades que tenemos, a cuáles son los motivos por los cuales se nos suscitan esas emociones, a cuáles son nuestros pensamientos, sobre todo los pensamientos negativos, los que nos hacen sentir mal, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos hace sentir una situación, qué sensaciones tenemos, ¿sí? El hecho de ser autoconscientes depende pura y estrictamente de nosotros, ¿sí? De la voluntad que le pongamos, va a ser el resultado que tengamos para darnos cuenta de lo que nos está pasando. Si nosotros ponemos nuestra atención a ello, es muy probable que podamos lograr detectar qué es lo que nos está pasando. Cuanto más indefinida sea la situación, digamos, cuanto menos autoconsciente sea, ¿sí? Cuanto menos atención preste y me deje llevar por la vorágine de mis emociones, más víctima voy a ser de mis emociones. Seguramente habrán pasado por lo que Goleman menciona y describe como rapto emocional, ¿sí? Seguramente lo habrán vivido y probablemente opinen como yo, que el rapto emocional nos hace sentir como que no tenemos control de nosotros mismos, como si hubiese una especie de demonio que no queremos, que nos toma posesión, digamos, del volante. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que para poder darnos cuenta de lo que nos pasa, es ahí donde esta primera competencia es súper importante, ¿sí? Bien, entonces, como dijimos, que la autoconciencia es la fuente de la autonomía, de la voluntad, ¿sí? Y del libre albedrío humano. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta de lo que me está pasando, tengo el poder para poder decidir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer con eso? ¿Cómo voy a practicar entonces la autoconciencia? La autoconciencia se practica desapegándose de los sentimientos. Es decir, mirar lo que me pasa, ¿sí? En perspectiva, alejándome de eso que me está pasando. Para poder alejarme, ¿qué necesito? Necesito espacio y necesito tiempo, ¿bien? Por tanto, porque, ¿qué pasa? En el primer momento del secuestro emocional, cuando entramos, de repente se nos despertó y disparó esa emoción interna fuerte que nos secuestró, no podemos ser autoconscientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, como había dicho, como inmersos, ¿sí? Cooptados, digamos, por esa emoción que como que no nos deja pensar racionalmente. Pero sí podemos, en los momentos que estamos más calmos, ¿sí? En los momentos donde no nos están pasando estas situaciones estresantes o que sabemos que nos pueden suscitar estas emociones, podemos pensar, ¿sí?
pensar, porque esto es un trabajo consciente, un trabajo que es difícil, el trabajo de la inteligencia emocional y poder desarrollarla. Por tanto, si somos conscientes que queremos desarrollar las competencias emocionales, en los momentos en los que estamos calmados, ¿sí?, lo que vamos a hacer es pensar cuáles son las situaciones o los pensamientos, ¿sí?, que nos llevan a encontrarnos con estos raptos emocionales. ¿Bien? Entonces, de tal forma que una vez que los hayamos identificado, en el momento que pasen, ¿sí?, ya los vamos a tener como marcados. ¿Vieron cuando ponen en un pizarrón marquitas así de papel, ponen papelitos para no olvidarse de las cosas, o en su agenda o en algún lugar? Bueno, es lo mismo, es prestar atención a esto. Es como un marcador puesto ahí, un resaltador sobre esa situación que puede potencialmente llevarme a tener un rapto emocional. Bueno, entonces lo identificamos, y ya habiéndolo identificado, es quizás, no estoy diciendo que lo sea, ¿sí?, pero un poco más sencillo, ¿sí?, nos estamos ayudando a poder frenar antes de exteriorizar esa emoción. Como si un ejemplo práctico que describe Goleman también es graficarse como si uno tuviera un semáforo enfrente, ¿no?, en donde la luz roja, ¿sí?, es la que se prende justamente en este momento, cuando hemos identificado cuáles son las situaciones o pensamientos que nos llevan a tener esos raptos emocionales. Bueno, justamente antes, al momento de tener ese pensamiento, que se prenda esa luz roja del semáforo. La luz roja nos va a decir que se va a interponer entre el pensamiento y la exteriorización de ese pensamiento, de esa emoción. Entonces, la luz roja no nos va a dejar pasar, nos interpone, no nos deja pasar. Entonces nos da la pauta, ¿sí?, esta luz, que tenemos que prestar atención a aquello que estamos sintiendo, aquello que nos está pasando. ¿Por qué? Porque si lo exteriorizamos bien, de la primera forma, digamos, que se nos viene a la cabeza, o si lo dejamos desarrollarse internamente, si lo exteriorizamos en caso de que sea en relación con los demás, o si lo dejamos de explotar o desarrollarse internamente, ¿bien?, entonces va a ser probablemente muy perjudicial tanto para mí como para la relación de la que se trate. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo con la autoconciencia? Estoy haciendo consciente mi sentir. Ahora, cuando mencioné el hecho de no exteriorizarlo, no es por la situación de, no quiere decir reprimir, ¿sí? No quiere decir que, no lo exteriorices, no digas nada, quédatelo así, comete, digamos, esa emoción negativa y no la digas. No es reprimir la emoción. ¿Por qué? Porque reprimir va a generar potencialmente estrés, ¿sí?, y desequilibrio interno, que puede causarme, ya sabemos que la causa de muchas situaciones, enfermedades físicas, están íntimamente relacionadas con las emociones. Entonces, si nosotros reprimimos nuestros sentir, entonces muy probablemente podamos sentir malestares físicos o potencialmente psicológicos, por supuesto, también. Entonces, la solución no está en reprimir, sino que está en contener. ¿Bien? Lo que hago con esa luz roja me dice contené la emoción, ¿sí?, que te está pasando. ¿Para qué? Para poder observarla, ¿sí? La identifiqué y ¿qué quiero hacer? La quiero trabajar, o sea, quiero tenerla enfrente mío, que no me domine, porque quiero tenerla en las manos, digamos, para poder trabajarla y poder observarla de forma desapegada, ¿sí?, poder analizarla y luego exteriorizarla de forma adecuada. Ese es como todo el proceso de todas las competencias emocionales que vamos a ir desarrollando, pero la idea, digamos, en principio, de la primera competencia es
identificar, ¿sí? Estar atentos para poder identificar qué es lo que me pasa y que de esa forma se vuelva una materia consciente, ¿sí? Todo aquello que está aquello que está inconsciente no lo podemos trabajar, pero si nosotros de manera disciplinada y de manera consciente, digamos, nos llevamos a la situación de poner frente a nosotros aquello que nos está haciendo daño, bueno, entonces ahí es donde lo hacemos consciente para poder moldearlo, analizarlo y moldear esa situación a nuestro favor. Ante un rapto emocional, lo que debería hacer yo es, o sea, veo esa luz roja que me está diciendo contenete, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para poder serenarme? Voy a inspirar profundamente, ¿bien? Inspirar, respirar, la respiración es fundamental para poder moderar, digamos, nuestro sentir, pero nuestra forma física, ¿no? Porque nos relajamos muchas veces, seguramente ustedes cuando salen de vacaciones o lo que sea, en un lugar así abierto, natural, o donde sea que estén, cuando están enojados, ven que, por ejemplo, respiran más como para obtener más oxígeno, o, por ejemplo, cuando uno está enojado, vieron que las personas se le abren los orificios, las narinas, los orificios de la nariz y respiran más rápido. Si ustedes están atentos a la respiración, van a ver que cuando están enojados, hablando con alguien enojado, respiran más rápido. Bueno, es fundamental respirar pausadamente para poder serenarme, ¿bien? Entonces, de esta forma me tranquilizo y una vez que esté tranquilizada, me voy a dar espacio, ¿sí? En ese minuto, digamos, de haber respirado, me estoy dando espacio, ¿bien? No solamente me estoy serenando, sino que me estoy dando tiempo para reflexionar sobre esa emoción, me estoy alejando, digamos, de esa situación estresante o de esa emoción que pude contener. Entonces me desapego de ella, la miro desde afuera, respiro profundamente para poder expandir mi territorio consciente. ¿Qué quiere decir esto? Mi territorio consciente es el territorio en el cual yo voy a poder trabajar, porque si no tengo esa emoción dentro del territorio consciente, como dijimos, no la podemos analizar, ¿bien? Entonces, con esta respiración me expando mi territorio consciente, me autoobservo y puedo realizar el análisis o preguntas sobre esa emoción. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿A qué debe que me sienta así? Bueno, esto igual es un paso posterior que se va a realizar con la competencia del autoanálisis, ¿bien? Dependiendo de la emoción de que se trate, también las preguntas, si bien hay preguntas generales que deberían responder, pero hay preguntas generales que deberían responder, hay preguntas puntuales también para cada emoción. Bien, y vamos a concluir esta competencia emocional con una frase que menciona Aristóteles, que es que cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, al punto adecuado, en el momento adecuado, por el motivo y de la manera adecuada, eso no es fácil. Vamos a seguir en una siguiente clase desarrollando las próximas competencias emocionales. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos entonces con la siguiente clase del módulo de competencias emocionales de la Diplomatura Internacional en Inteligencia Emocional. Habíamos desarrollado en la clase anterior la competencia de la autoconciencia, ¿bien? Como mencionamos también, a cada competencia interna, ¿sí?, le corresponde una competencia emocional aplicada en las relaciones con los demás. Y a la competencia de la autoconciencia le corresponde la competencia del reconocimiento de la emoción del otro, o podemos decir en una sola palabra, la empatía.
Si bien sabemos, creería por lo menos, que nadie lee mentes, ¿sí? Es bien sabido que hay un 70% de nuestra comunicación que se da a nivel corporal. Esto implica que, aunque estemos en silencio, ¿bien?, nos estamos comunicando. Quizás estamos en silencio, pero siempre de manera comportamental estamos diciendo cosas con nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que si nosotras estamos atentos a los demás, vamos a ver que es posible, ¿sí?, darnos cuenta, inferir, ¿sí?, inferir, esta palabra la menciona Kaufman, los sentimientos o emociones de esa persona con la que estamos tratando. ¿Cómo vamos a inferir? Vamos a inferir siendo empáticos, ¿bien? La empatía, ¿qué es? Seguramente ya lo saben, pero lo vamos a reiterar. La empatía es la capacidad que nosotros tenemos para ponernos en el lugar del otro. Ahora, no todos, si bien muchas personas saben, digamos, qué es, no muchas personas la practican. Quizás porque no saben. ¿Y cómo se puede practicar? ¿Cómo voy a hacer para ser empático? Bueno, puedo iniciar con la imaginación. Imaginándome cómo sería, ¿sí?, estar en la exacta situación que está esa otra persona. Previamente escucho, miro, trato de entender lo que sucede, ¿sí? Trato de entender cómo se siente el otro y me pongo en sus zapatos. Bien, tengo de tratar, para poder imaginarme, digamos, estando en sus zapatos, tengo que tratar de ser lo más meticuloso y detallista posible, ¿sí? Porque probablemente si algo se nos escapa, quizás sea un gradiente importante para poder, digamos, recrear ese sentir en el que está inmersa la otra persona. Bien. ¿Podemos ser empáticos con todos? Sí, podemos serlo. La empatía, entonces, me va a llevar a inferir, ¿sí?, a que yo pueda inferir cómo está esa otra persona. En situaciones, en relaciones complejas, relaciones que se dan de hace mucho tiempo, a veces empatizar, ¿sí?, es más sencillo. Porque empatizar y para poder realizar estas inferencias es más sencillo porque yo conozco a esa otra persona, ¿sí? Marido, mis hijos, mis padres. Entonces lo puedo entender, digamos, su lenguaje o su forma o lo que le está pasando en ese momento de manera más rápida. ¿Por qué? Porque lo conozco más, porque comparto valores, comparto principios, comparto gustos semejantes. Entonces, a la persona que está infiriendo, quizás le es más fácil empatizar y ponerse en el lugar de esa otra persona. Entonces, y por otra parte, igual con personas que no conocemos bien, hacer estas inferencias puede ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no pasa la situación que mencionamos recién. No conozco al otro. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder inferir correctamente? Porque no se trata solo de inferir, se trata de inferir correctamente. Para eso, lo que tengo que hacer es confirmar, bien, lo que estoy infiriendo. ¿Cómo verifico entonces que lo que inferí se condice con lo que el otro está sintiendo, pensando? Bueno, uno de los métodos es a través del parafraseo. El parafraseo es una herramienta comunicacional que nos ayuda justamente a esto, a poder devolver el mensaje que hemos recibido con otras palabras, ¿bien? Y de esta forma que el otro confirme si es así o si no. Es decir, si entendimos bien o si no entendimos bien. ¿Bien? Por ejemplo, a ver si puedes empezar con a ver si entiendo bien, lo que vos me estás queriendo decir es,
Entonces lo que yo entendí de cómo te sentís es que, bien, entonces hablo, pregunto, confirmo si la información que inferí de manera intuitiva, bien, es correcta. No tenemos que confundir la inferencia con la realidad. O sea, una inferencia es una elaboración propia que nosotros hacemos a partir de ciertos datos que tenemos, que vemos frente a nosotros. Hay personas que se dicen más intuitivas que otras. La intuición puede ser una gran herramienta para poder hacer inferencias correctas, pero no quiere decir que la inferencia sea la realidad. Por eso es necesario siempre confirmar. Habíamos mencionado antes, bueno, relaciones más complejas porque quizás nos conocemos hace mucho, o relaciones que no nos conocemos hace tanto y quizás es más necesario confirmar, si bien en las relaciones con las que comparto, digamos, valores, principios, gustos semejantes, compartimos muchas cosas, siempre es necesario igualmente confirmar. Si bien, como mencioné, puede ser más sencillo inferir en los casos de relaciones de mayor conocimiento, igualmente sigue siendo necesario, bien, confirmar la información. Bien, entonces ahora pasamos a la siguiente competencia, que es la autoaceptación. Bien, ¿qué es la autoaceptación? La autoaceptación se refiere a la compasión, bien, y al entendimiento de las emociones propias sin juzgarlas, sin juzgamiento, bien. Entender las emociones sin reprimirlas, pero pensarlas antes de expresarlas. Este es el primer paso para la autoaceptación. Valga la redundancia, aceptar la emoción que tenemos de manera incondicional. Si nosotros rechazamos una emoción propia, vamos a perder la posibilidad de trabajar con esa emoción. ¿Bien? ¿Cuál sería una de las mejores formas para poder lograr la autoaceptación? Bueno, una de las formas es meditando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con esta práctica interior, es una práctica de pensamiento y de reflexión interna, vamos a ahondar en nuestra propia naturaleza, vamos a descubrir qué es lo que tenemos dentro. Podemos practicarlo previo generar las condiciones del espacio, estando en un lugar tranquilo o no, o en un momento a solas. Podemos practicarlo simplemente con, por ejemplo, mirarnos al espejo de manera fija durante unos minutos, reconocernos y luego decirnos algunos comentarios positivos sobre nosotros mismos que nos gusten, que nos automotiven, que nos denoten todas las cosas buenas que nosotros tenemos, de tal forma que eso me haga sentir reconfortada. Bien, de esta forma, sintiéndome reconfortada, me doy poder a mí misma para poder lidiar con las emociones que pueden ser potencialmente dañinas para mí o para los demás. Entonces, si queremos trabajar nuestras emociones de manera inteligente, ¿sí?, tenemos que tratarnos bondadosamente. Tenemos que tratarnos con comprensión y con compasión. Es por esto que aceptar las emociones propias es entender la idea que las emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, son aceptables o rechazables.
Las emociones que tenemos, los sentimientos que tenemos son lo que son, ¿sí? Si nos hacen mal, es ahí donde tenemos que prestar atención, ¿bien? Lo que hablamos de la autoconciencia, para poder realizar el trabajo emocional interno de la autoaceptación, que sería el paso 2 a la autoconciencia. Entonces tenemos que entender que lo que nos da una emoción negativa no es el hecho en sí mismo, ¿sí? Lo que esté pasando, lo que haya pasado, sino que lo que nos da una emoción negativa es la interpretación que nosotros hacemos sobre los hechos, ¿bien? Y la categorización de rechazable de esa emoción. Eso es lo que está compuesto, digamos, la situación o emoción negativa. Es por esto que si yo logro modificar la interpretación que tengo sobre un pensamiento, una situación, etcétera, voy a poder obtener nuevos resultados emocionales, de tal forma que esos resultados devengan en emociones más positivas, más productivas, tanto para mí misma como para las relaciones con los demás. Aceptar es tomar mi emoción como lo que es. Bien, es importante y muy fundamental es esto. No juzgarme, no es bueno ni malo. Bien, no es que está bien o está mal. Todos sentimos, pasamos, digamos, por la paleta de emociones, innumerable paleta de emociones a lo largo de nuestra vida. Y no nos tenemos que juzgar. En eso consiste la aceptación, la autoaceptación. Ahora pasamos entonces a la competencia de la aceptación. En vez de autoaceptación, aceptación, que es esta competencia que nosotros aplicamos en relación con los demás. Entonces, esto mismo que nosotros hacemos con nosotros, este no juzgamiento, bien, lo tenemos que hacer con nosotros. Las personas tenemos que entender que sienten como sienten y no quieren que nosotros las castiguemos por sentirse de una u otra forma, sino que las personas que están a nuestro lado lo que quieren es sentirse comprendidas y acompañadas. Por tanto, no tengo que juzgarlas, sino que lo que tengo que hacer es entender que esa persona es diferente a mí y que, aunque quizás hayamos vivido una misma situación, bien, y no sé, estemos juntos hace mucho tiempo, las dos la interpretamos de manera diferente esa situación y por tanto las consecuencias emocionales de esa interpretación diferente son emociones diferentes. Por tanto, ¿cómo voy a hacer para practicar la aceptación del otro? Bien, a través de la compasión. ¿Qué es la compasión? Porque hablamos de empatía anteriormente. Compadecerse del otro, si bien implica realizar previamente esto que hablamos de la empatía, empatizar, la compasión es un proceso un poco más profundo, ¿sí?, que implica no solamente imaginarnos estando en el lugar del otro, sino que la compasión lleva a la aceptación y a la acción en consecuencia de esa aceptación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que quien se compadece, bien, siente que el otro necesita de su aceptación, ¿sí? Siente lo que el otro está sintiendo, porque logra entenderlo, ¿sí? Lo acepta y por tanto va a accionar frente a esa persona de manera consecuente con la aceptación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que aceptamos al otro y sus emociones, sus sentimientos? ¿Por qué? Porque al haber empatizado con esa otra persona, entiendo su forma de interpretar lo que está pasando y la emoción de esta otra persona no me va a afectar. Acepto y no me afecta.
¿Bien? No me afecta de manera perjudicial, no me hace enojar, no me hace entristecerme, me compadezco, entiendo al otro, no me afecta de manera negativa, ¿sí? Sino que va a despertar en mí. Si una persona la veo que está triste, la entiendo su tristeza, me va a suscitar a mí el interés de colaborar con esa persona, ¿sí? Colaborar en la relación. ¿Para qué? Para que constructivamente entre esa persona y yo podamos, ¿sí?, elaborar propuestas, estrategias, etcétera, para poder sentirnos mejor. Bueno, continuamos entonces con el módulo de competencias emocionales. Ya hablamos entonces de la autoconciencia, hablamos de la autoaceptación, hablamos del reconocimiento de las emociones del otro, hablamos de la aceptación de las emociones del otro, la compasión. Ahora vamos a seguir este camino, digamos, de desarrollo con la tercera competencia emocional, que es la autorregulación, a la cual le corresponde en relación, la competencia con relación a los demás, que es la influencia. Bien, bueno, ¿qué es entonces la autorregulación? Habíamos dicho que entonces en primera medida tenemos que reconocer, bien, autoconscientes, luego aceptar, bien, esa emoción, y ahora autorregular, es decir, controlar el impulso. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar a través de la disciplina. La disciplina nos permite mantenernos conscientes frente a la presión de los instintos. Bien, acá pueden escuchar en videos o leer dentro del libro de Goleman la prueba que digamos, el experimento que hacen en Estados Unidos con niños, ¿sí? Una prueba experimental con niños pequeños, un grupo de chicos de 4 años, ¿bien? Que es la prueba de las golosinas, chocolates o malvaviscos, como lo mencionan en el inglés. Lo que se hizo fue que frente a un número de chicos, ¿sí?, de manera individual, se puso una golosina, ¿sí?, en una mesa, y se le indicaba a cada uno de los chicos que el que no comiera, digamos, la golosina en el momento, mientras el adulto decía que iba a hacer una cosa y volvía, entonces al regreso del adulto, el niño o niña se iba a poder comer 2 golosinas en vez de una. Bueno, una parte del grupo no resistió el impulso y se comió la golosina que estaba en la mesa. Otra parte del grupo esperó a que el adulto regresara, tal como le habían dicho, y pudieron comerse 2 golosinas en vez de una sola. Posteriormente, ¿sí?, se realizó un análisis de inteligencia emocional sobre estos chicos ya adultos, bastantes años después, 14 años después, y se determinó que aquellos que habían comido la golosina inmediatamente sin pensarlo, ¿sí?, analizaron su comportamiento, digamos, en el día a día, y eran personas que se enojaban con mucha más facilidad, personas que se doblegaban ante la presión, personas que no son muy populares ni resisten la gratificación al perseguir sus objetivos. Por otro lado, se analizaron las personas que sí esperaron para comerse las 2 golosinas. Y las personas que habían esperado, ¿sí?, en contraposición a las que no esperaron, tenían comportamientos totalmente contrarios. Eran personas más tranquilas, personas más populares socialmente, personas más compuestas, que simpatizaban mucho más con las personas, que podían, digamos, mantenerse constantes con la vista puesta en un objetivo,
que se autodominaban en las situaciones de frustración. Pero lo que podemos plantearnos es por qué esta diferencia, que aparentemente parece trivial por este experimento de comer, no comer, resistir o no resistir el impulso de una simple cosa como comerse una golosina, ¿por qué esta situación puede marcar una diferencia en los resultados del comportamiento de una persona? Porque parecería no tener mucha vinculación así a prima facie. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿sí?, estas acciones, por más que fueran mínimas, programaron al cerebro de una determinada forma. ¿Bien? Entonces, lo programaron de tal forma que fuera víctima de los impulsos de la amígdala, porque como sabemos, y seguramente habrán leído, la amígdala es la responsable, que está ubicada en el cerebro, es la responsable de dar los impulsos emocionales, ¿sí? Y bueno, es a ella que nos sometemos cuando somos víctimas de nuestras emociones. Entonces nos distrae, digamos, del objetivo. Las emociones muchas veces nos distraen del objetivo que tenemos en mente. Pero más allá de que esté en el cerebro, de que haya sido programado así, podemos cambiar cómo reaccionamos ante un impulso en cualquier punto de nuestra vida. Esto lo dijimos al inicio. Justamente todo esto que estamos aprendiendo es aprender cómo desarrollar estas competencias para que nos dejen de pasar estas situaciones. El problema del impulso, ¿sí?, no está en tener el impulso, sino en dejarse dominar por este. Bien, perdiendo el control de nosotros mismos. Recuerdan que mencionamos anteriormente esta situación de secuestro emocional, como dejarse dominar por ese ente que vendría a ser la emoción que nos copta toda racionalidad. Bueno, el problema no está en tenerlo, el impulso, porque lo tenemos que tener, porque somos humanos, porque somos seres emocionales y porque somos así, pero el problema viene en no controlarlo. Bien, es acá donde tenemos que prestar especial atención a esta competencia, que es la autorregulación. ¿Cómo nos autorregulamos? Bueno, con las estrategias también que mencionamos antes, con la respiración, con la meditación, serenarnos, pausarnos, la técnica esta de la luz roja, el semáforo frente a nosotros, habiendo identificado cuáles son las situaciones o pensamientos, frenarnos para poder analizarnos, respirar. Bien. A esta competencia le corresponde, a nivel relacional, la competencia de la influencia. La regulación e influencia de las emociones en los demás requiere, ¿qué cosa? Ayudar a los otros a compatibilizar el impulso expresivo de la emoción con sus objetivos e intereses a largo plazo. Bien. Tenemos que autorregularnos ¿para qué? Para mantenernos centrados y que de esa forma podamos crear con el otro el ambiente necesario para poder expresar aquello que nos está pasando de manera coherente con nuestros valores y considerando al interlocutor. Bien. Influencia, entre paréntesis, contención. Lo que hago es no solamente en primera medida regularme a mí, sino regular el ámbito, regular el ambiente, regular las emociones del otro. Regulándome a mí también estoy mandando un mensaje al otro. Seguramente habrán pasado por alguna situación de pelea o estresante con otras personas. Generalmente cuando uno mantiene la calma, está dando la pauta al otro de cómo también reaccionar, ¿sí? Sí, el otro me está gritando, pero yo respondo de una manera calmada, tranquila, pacífica, con respeto. Entonces, del otro lado, por más que al principio pueda hacer que me estén gritando y me quieran
chicanear, digamos, para poder entrar en la misma frecuencia que el otro, bueno, probablemente cuando ve que yo no reacciono así, el otro se serene y se modere. Esto, de volver con la misma energía negativa, solo va a ahondar más en la conflictividad. No va a ayudar, si el otro se pone loco, que yo me ponga loca, no va a ayudar a que se resuelva la situación. El punto importante, entonces, a tener en cuenta en la influencia y regulación es que si lo logramos, ¿sí?, nos podemos disponer a nosotros mismos y al otro a una situación de negociación. El objetivo en una negociación es ganar-ganar, ¿no? Esa es la estrategia que nosotros utilizamos en mediación, negociación. Es decir, el objetivo es poder crear una propuesta creativa que pueda satisfacer los intereses tanto míos como del otro. Si estamos todos locos, es decir, si estamos gritando, si no nos estamos escuchando, si no nos estamos conteniendo en nuestras emociones, entonces no estamos regulando, digamos, el ambiente, no estamos regulando la emoción, entonces es un desastre todo. Y no es posible, digamos, negociar ni llegar a ningún tipo de solución. Ahora, si nos contenemos, nos autorregulamos, podemos influenciar, digamos, en la relación para poder llegar en esa negociación a una posible solución. ¿Bien? Bien, seguimos entonces analizando las competencias. Ahora es momento de desarrollar la competencia del autoanálisis e indagación. Bien. De la emoción del otro. Esta competencia, la competencia es el autoanálisis, ¿bien? Y la competencia que le corresponde, digamos, en la relación con los otros es la indagación de la emoción del otro, pero las vamos a analizar en conjunto porque el proceso es el mismo. Una vez que entonces hemos realizado los pasos de la autoconciencia, la autoaceptación y la autorregulación, la siguiente etapa va a consistir en hacer lo que se denomina autoanálisis. Bien, en varias ocasiones nosotros mencionamos que estas etapas previas eran necesarias para poder tener de manera consciente aquella emoción conflictiva, ¿bien?, de tal forma que pudiésemos trabajarla. Tal como si nosotros pusiéramos frente a nosotros un pedazo de masilla, ¿sí?, que necesita que nosotros le demos forma con las manos. ¿Para qué? Para que nos sea funcionales y nos guste. En la etapa esta de autoanálisis, lo que vamos a hacer es hablar propiamente del momento del trabajo en sí con la emoción. Es el paso más analítico, si se quiere, y más racional de las competencias emocionales. Por tanto, podemos preguntarnos cómo es que vamos a trabajar la emoción cuando ya logramos identificarla, la pudimos contener y la pudimos aceptar. Bueno, vamos a realizar una reflexión racional de la emoción, ¿sí?, considerando la validez de los pensamientos y la conveniencia de diferentes acciones posibles sobre esa emoción. ¿Qué nos tenemos que preguntar entonces ante una emoción? Habíamos dicho anteriormente que pasamos por emociones diferentes, pero, y si bien puede haber preguntas específicas para cada emoción, en líneas generales nuestras preguntas tendrían que responder a cuestiones generales como ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos?
los hechos, no las opiniones. Sepan distinguir entre hechos y opiniones. Seguidamente, ¿qué fue de las cosas que pasaron? Aquello que hizo que me sintiera así. ¿Qué es lo importante para mí de esta situación que pasó? ¿Cuáles pueden ser otras posibles interpretaciones positivas o más productivas para mí y para la relación de lo que pasó? Es decir, ¿de qué otras formas puedo entender lo que pasó? De tal forma que sea una forma más positiva o productiva. ¿Cómo voy a decir lo que me pasa? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Va a ser beneficioso para mí y para el otro? ¿Me va a traer paz? ¿A quién se lo voy a decir? Cuando digo a quién se lo voy a decir, voy a saber cómo es que tengo que modificar ese mensaje para poder dárselo. No es lo mismo hablarle a, no sé, a mi hermana sobre una situación de familia que hablarle a mi jefa, a mi jefe. Entonces, para autoanalizar la emoción, ¿sí?, es necesario, como primer paso, realizar esta indagación que hicimos. ¿Por qué? Porque la respuesta a estas preguntas nos va a dar información. Esta información es la que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para poder crear posibles soluciones. Después viene la etapa creativa, ¿sí? Yo necesito, para poder armar una casa, necesito herramientas. Y esas herramientas en este plano comunicacional es la información, ¿bien? Un análisis que hago sobre esa emoción me da información y esa información me da la posibilidad de crear posibles soluciones, que esas soluciones también van a estar pensadas, bien, creadas de manera armoniosa con mi sentir y con el entorno, con la relación con la que esté tratando, bien. Esto aplica en la etapa que habíamos mencionado, en la etapa esta que se abre de negociación, para cuando es con nosotros, de negociación, en donde pensamos creativamente opciones, ¿sí?, para poder satisfacer los intereses de las personas que están participando. Bien, seguidamente hablaremos entonces de la competencia de la expresión, ya llegando, digamos, a la última etapa de este proceso. La importancia de la expresión de nuestras emociones está en estar en paz con nuestra conciencia, sentirnos saludables y conformes con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a ser íntegros con nuestra forma de ser, ¿sí? Tenemos que expresar nuestras emociones de manera consciente. Esto quiere decir que una vez que realizamos el trabajo previo que hemos desarrollado hasta acá con las etapas de la autoconciencia, autoaceptación, autorregulación, autoanálisis, es ahí donde ya una vez consciente y digerida y aceptada y trabajada y analizada, bueno, ahí este es el momento de decirlo. Si realizamos todo este proceso pero no lo expresamos, bien, entonces va a quedar contenido, ¿sí?, dentro de nosotros. Y que habíamos dicho con la represión, digamos, de lo que nos pasa. Habíamos dicho que se convierte en algo negativo, ¿sí? Negativo para nosotros, perjudicial, y para con los demás también puede generar posibles rencores, ¿sí?, que resientan la relación, que nos resientan a nosotros y que por tanto hagan conflictivos nuestros pensamientos y nuestras relaciones. Cuanto más emoción inexpresada tenga, más va a aumentar el dolor interno. No expresar no es una opción, no es una opción. Tampoco es que uno tiene que ir desbocadamente, bueno, pero justamente para eso estamos haciendo este proceso, desbocadamente diciendo absolutamente todo lo que le pasa.
uno tiene que en la etapa anterior que mencionamos de autoanálisis y de expresión y analizar las emociones, ver la conveniencia, habíamos mencionado, de decir o no decir algo, ¿sí? Porque puede no ser algo productivo y quizás podemos, digamos, optar por no decirlo. La expresión, como mencioné, no es decir desbocadamente, es decir, no es sincericidio. Es un suicidio verbal, por así decirlo, no es sincericidio, porque reiteramos que si bien esta etapa es fundamental, también lo es el hecho de que tiene que estar controlada. Ese es el punto neurálgico. Acá es apropiado mencionar algo que bueno, es cotidiano escuchar en algunas personas, que es que consideran que la expresión de su sentir, ¿sí?, de manera compulsiva, irracional, y con esto quiero decir que es puramente emocional, ¿no?, sin haberlo pasado por el tamiz de la inteligencia racional, y que implica para estas personas ser coherentes e íntegros con su forma de ser. Bueno, es esto, es ser así, ¿no? Es decir lo que se me viene, decir lo que siento sin ningún tipo de moderación, sin ningún tipo de... porque yo soy así. O sea, el escudo de estas personas es yo soy así, bancame así como soy. Y bueno, en realidad esta forma de expresión, ¿sí?, que estas personas justifican como que es una forma honesta, una forma transparente, sincera, en realidad no es más que una declaración de ineptitud, ¿sí?, para poder lidiar consigo mismos. Las consecuencias que tienen esta forma de expresarse, ¿sí?, que tienen estas formas de expresarse, generalmente solo traen aparejados resultados negativos, ¿sí?, tanto para quien se expresa, porque no es que porque uno lo dice, bueno, me siento liberado y por más que haga mal a mi entorno, yo me siento bien. No, en general se siente mal. Por eso, el perjuicio, digamos, es para quien lo expresa, como también para el interlocutor, como para el entorno. No hay en estas formas de expresión inteligencia o honestidad, ¿sí?, porque la honestidad conlleva un interés de beneficiarse a uno mismo siendo cristalino y también de beneficiar a nuestras relaciones mostrándonos como personas confiables. Nada es más confiable, ¿bien?, tanto para nosotros como para otros, que ser una persona que piensa en sí misma y piensa en aquellas personas que le importan. Entonces, domar nuestros ímpetus, si bien es algo difícil, solo las personas que practican la perseverancia y la disciplina y que tienen decisión de dominarse pueden hacerlo. Bien, por último, vamos a mencionar la competencia de la escucha. Bien, la competencia de la escucha es la competencia que le corresponde a la expresión, bien, pero con relación a los demás. Esta competencia implica ayudar a las otras personas a que puedan expresar sus emociones y a nosotros poder escucharlos activamente y con respeto. La escucha activa no implica oír, ¿sí? Oír es una actividad física, digamos, que está incorporada biológicamente en nuestro cuerpo, sino que escuchar activamente implica estar con cuerpo y con mente presente en el momento en el cual estoy interactuando con el otro, tratando de entender cuál es la necesidad y el interés de esa otra persona. Para llegar a esta necesidad, a este interés, tenemos que escuchar en silencio, sin interrumpir,
preguntar sobre aquello que no hayamos entendido. Esto lo habíamos mencionado en la primera parte, hablando del parafraseo. Por tanto, para poder saber si hemos entendido, tenemos que confirmar aquel mensaje que recibimos. Bien. Confirmamos la información que creemos haber entendido. ¿Cómo lo confirmamos entonces? Lo confirmamos a través del parafraseo. Parafrasear lo que el otro nos dice, entonces, es devolver con otras palabras el mismo mensaje, de tal forma que nuestro interlocutor pueda decir si es correcto o no lo que nosotros entendimos. Habíamos dicho que podemos iniciar con frases como: entonces lo que vos me estás queriendo decir es que, a ver si entendí bien, lo que vos estás diciendo es, y seguidamente, decir lo que comprendimos de manera ordenada, los hechos y las emociones. Recuerden distinguir entre hechos y emociones. Si una persona dice una grosería o una mala palabra, no vamos a hacer un parafraseo diciendo la misma mala palabra, sino que vamos a bajarle el tono a la emocionalidad. Si una persona está enojada y nos está diciendo un montón de cosas que pueden ser hirientes, tratamos de escucharlos con la mayor frialdad posible para poder sacar o extraer de ese mensaje que nos está diciendo cuáles son los hechos, cuáles son las opiniones, separarlos. Y en el momento de parafrasear, decir los hechos, y en cuanto a la emocionalidad que nos transmitió, poder también ponerle en palabras, pero en palabras que sean más serenas, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nos dice, no sé, sos un hijo de tal, yo no le voy a decir, porque vos entonces lo que me estás queriendo decir es que yo soy un hijo de tal. No, no devuelvo lo mismo, la misma, digamos, intensidad, sino que la modero, la regulo. Bien, entonces, tratamos de ser con esta devolución lo más puntual posible. Bien, por ejemplo, si la persona me dice, no, porque con lo que hiciste me hiciste sentir mal, mal es muy relativo. Mal puede incluir triste, puede incluir, no sé, un montón de enojado, preocupado, montones de cosas. Entonces, en ese caso, antes de hacer el parafraseo, preguntar, y para ir confirmando, preguntar con preguntas cerradas, ¿sí? Esto lo ven en comunicación, los diferentes estilos de preguntas. Preguntas cerradas. Preguntas cerradas quiere decir que la respuesta es sí o es no. Entonces, por ejemplo, si la persona dice, me hiciste sentir mal, preguntar antes de parafrasear, pero no vas a parafrasear, bueno, entonces lo que me estás queriendo decir es que yo te hice sentir mal, porque estás diciendo exactamente lo mismo, no estás parafraseando. Entonces, preguntar, ¿qué es mal para vos? ¿Cómo es exactamente que te hice sentir triste, enojado, preocupado? ¿Qué fue lo que te hizo sentir mal? ¿Qué fue de lo que hice lo que te hizo sentir mal? Entonces, obtener mayor información, confirmar información con preguntas cerradas, sí o por no, y luego parafrasear para poder determinar si es correcto lo que entendí. Bien, entonces, de esta forma, lo que nosotros hacemos con esto es denotar al otro que lo estamos escuchando, básicamente, que lo estamos entendiendo. Entonces, con esa acción, el otro se siente partícipe, ¿sí? Hacemos partícipes las necesidades del otro. El otro se siente responsable también en la situación, y el hecho de que nosotros valoremos su participación hace que también esa persona quiera crear conmigo, ¿sí? Colaborar conmigo para elaborar, como habíamos mencionado, posibles propuestas, bien, que ayuden a la relación a solucionar lo que pasa. Bien, y a modo de conclusión,
tomando a Goleman y Kaufman, porque bueno, esto que hemos explicado sale de la bibliografía que es obligatoria para este módulo, que hemos mencionado, el libro de Goleman y el capítulo de Kaufman. Bueno, ambos nos explican cómo en nuestra sociedad, ¿bien?, siempre se puso el énfasis en el coeficiente intelectual, ¿no?, para determinar si, bueno, una persona es más o menos inteligente, y eso hace que quizás, por ejemplo, una persona con IQ de 160 pueda sentirse mejor que otras, y no es así. En realidad, siempre se hizo referencia a la inteligencia racional y se dejó de lado la inteligencia emocional, siendo que somos seres plenamente emocionales y sociales. O sea, todo lo que nosotros hacemos está motivado por una emoción, tanto sea una cuestión que podría parecer tan matemática como, no sé, llenar una planilla de números, como, no sé, elegir una profesión, como cualquier cosa que decidamos en nuestra vida está motivado por una emoción, por cómo nos hace sentir. Entonces, como todo el tiempo estamos sintiendo, y a partir de este sentir es que nosotros accionamos y nos construimos en base también a la relación con los otros, es por esto que indudablemente es necesario, ¿sí?, opinan ambos autores, desarrollar la inteligencia emocional, la inteligencia que modere, ¿sí?, de forma armoniosa nuestras emociones para poder llevar una vida saludable, para poder llevar una vida feliz y poder ser exitoso, ¿sí?, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. Así que bueno, llegamos al fin del módulo. Les agradezco mucho por haber participado y nos vemos entonces la próxima. Hasta luego.